Segundo tramo del Jarabe de Pico del día de hoy. Como les decíamos desde el inicio, estamos con dos de las integrantes de Tamboras del Viento, Brenda Jiménez, Paula Félix. Gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias por invitarnos. No, merecido. Yo le contaba a la audiencia, cuando presentaba el tema, que me interesaba que pudieran verlas desde otro lugar, porque comúnmente no sabemos lo que ustedes hacen. Solo las vemos en la calle, cuando se están expresando, pero hay toda otra tarea que queda invisible, que pasa desapercibida socialmente. ¿Quieren contarnos? ¿Quiere contarnos, Paula, todo lo que ustedes hacen del acompañamiento de las víctimas? Bueno, Tamboras nació originalmente como una manera de manifestarnos en la calle, de hacer incidencia política, porque son temas, digamos, políticos, a través de los tambores. Pero también, y a medida que pasó el tiempo, bueno, empezamos a ver que se acercaban, en algunos casos, mujeres que necesitaban un acompañamiento, porque a veces los organismos del Estado no cumplen con sus funciones, entonces buscaban apoyo por otro lado. Entonces, bueno, con nuestras pocas herramientas, porque no está tenemos preparado para eso, sí, digamos. Sí, bueno, empezamos a contactarnos con abogadas, amigas, con médicas en algunos casos, y bueno, y acompañamos a mujeres en situaciones de víctimas, que son víctimas de violencia. Esa es, digamos, como una de las actividades o activismo más que nada. Y después tiene que ver, digamos, otra de las cosas que hacemos es visibilizar, recordar, bueno, los casos de femicidios que hubo en Pico, y hacer, nada, qué sé yo, generar un poco de conciencia en lo local, digamos, que es donde nosotras vivimos. Sí, que además no hace mucho tiempo atrás, no quiero mentir, pero creo que fue hace como 3 meses, hubo un informe que fue bastante, digamos, esclarecedor, porque una cosa es cuando vamos viviendo las víctimas de femicidio con un lapso temporal entre una y otra, pero cuando vos ves la cifra todo junto, es como que el cachetazo es fuerte, porque te vuelve al lugar y te das cuenta de hasta qué punto eso está instalado socialmente, nos va adormeciendo. Es buena la cifra en estos casos porque te permite contextualizar de que se ha avanzado mucho, de que la lucha ha permitido tomar conciencia, pero que estamos lejísimos. Lejísimos. Sí, nosotras nos basamos mucho en un trabajo que hace un observatorio de las mujeres de Mumalá. En lo que va del año ya hay 171 femicidios, y también están, bueno, las víctimas colaterales de estos, que son los niños, las niñas y los adolescentes que se quedan sin su mamá. Sin ir más lejos, este año en General Pico volvió a suceder, y después, bueno, el femicidio que también marcó a los piquenses, con el caso de Carla Figueroa en diciembre de 2011, también el de Sofía Viale en el 2012, bueno, son... Ustedes en realidad se forman a posteriori de Sofía. En realidad, sí. Bueno, Tamboras, después del femicidio de Carla Figueroa, vienen las Tamboras de Santa Rosa, y como acá ya existía el movimiento de mujeres, bueno, toman esa idea. En el 2012 se empieza a conformar el grupo, y bueno, después de todo lo de Sofía, el 8 de marzo del 2013 es la primera presentación de Tamboras. Bueno, digamos, ahí ya Pero empezamos. ya estaban trabajando. Claro, ya estaban juntándose, ya estaban claro, charlando. como idea ya se estaba conformando, digamos, Tamboras del Viento como grupo. Está bien. Y Sofía fue la primera aparición pública, y supongo que lo que cohesionó el grupo en el sentido claro, de... sí, después de lo de Sofía, bueno, creo que yo no estaba en el principio, pero bueno, se sintió la necesidad de poder salir a la calle y de, bueno, nada, de repudiar ese caso, y bueno, todo el apoyo de la sociedad en ese momento, digamos.
Ahora es como que la gente se va olvidando, entonces nosotros todos los años recordamos Eso te a iba a decir, Sofía. ustedes no dejan que se olvide. No dejamos pasar nunca ninguno de los femicidios porque bueno, también es nuestra función de formar esta conciencia social y tenerla siempre en la memoria. Todos los años salimos con una foto recordando que no estamos todas, que hace tantos años que Sofía no está con nosotros. Que Sofía, que tendría 19 años en este momento. Exactamente, bueno, hace creo que 2 años atrás fuimos a la escuela de Sofía y bueno, recordando también que ella estaba por egresarse o cuando estaba por cumplir sus 15 años, fuimos con velas a la municipalidad, y bueno, todas esas pequeñas cosas que Sofía tendría que estar viviendo y no las está viviendo, nosotras las recordamos siempre. ¿Tienen contacto con su mamá? Una de nuestras compañeras sí tiene contacto. Y, por ejemplo, cuando pensamos en un recordatorio, le pedimos una foto a una de nuestras compañeras, ¿no? Les pide una foto o pregunta qué le parece, porque queremos hacer tal cosa y sí. No somos todas las que tenemos el contacto con la familia, sí, pero sí una de ahí. ellas que sí tiene más aproximación. Lo mismo pasa con, digamos, con toda la familia de las otras mujeres que fueron víctimas de femicidio. Y no solamente acá, sino también en Trenel, por ejemplo, cuando hace 3 años atrás hubo también un caso, bueno, este año fue que tuvimos la oportunidad de conocer a la mamá de Sonia Alvarado, que está actualmente residiendo en Pichihuinca, y bueno, ahí también tuvimos un contacto porque fuimos a hacer una intervención y estaba la mamá ahí presente y bueno, estuvimos charlando con ella. Bueno, la idea es siempre recordar y también prevenir, porque si hace, digamos, la idea no es llegar tarde, claro, sino prevenir. Hacemos charlas, muchas veces nos han invitado para cuando conmemoramos el 25 de noviembre o el 8 de marzo, hacemos, digamos, incidencia en la calle. Bueno, siempre, ¿charlas en colegios o en...? Sí, nos han invitado a colegios, por ejemplo, cuando nuestras compañeras fueron al EPET 2, sí, nos han invitado a distintos colegios secundarios para hablar sobre bueno, los derechos de las mujeres y prevenir o hacer actividades, digamos, distintas o que vayan distintas personas a la escuela para hablar de estos temas, ¿no? Porque creemos que, digamos, es fundamental que se eduque, que se tenga en cuenta, digamos, todo lo que sucede en la sociedad y la violencia hacia las mujeres no es casual, y eso se tiene que tratar en las escuelas. Ahí es donde hay que empezar, de muy chiquitos. Yo veo un cambio. La ESI, que es fundamental. La ESI es fundamental. Sí. La educación sexual integral, que todavía tiene mucha resistencia en algunos docentes, en algunos sectores que no terminan de aceptar algunos contenidos, que creo que es muy personal lo que voy a decir, creo que muchas veces por desconocimiento y otras veces por alguna convicción muy específica, pero si no empezamos desde que son así, esto no lo vamos a revertir. Igual yo veo un avance, no sé si coinciden. Sí, hay un avance en cuanto a la visibilización de los casos de violencia, y no me refiero solamente al femicidio, sino estas otras violencias, como puede ser la violencia obstétrica, la violencia patrimonial, económica, que antes estaban totalmente ocultas o invisibilizadas, y sí vemos que digamos, la lucha de los movimientos feministas, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, vienen visibilizando desde hace mucho tiempo, y también vemos que hay toda esta lucha, hay un vuelco y una traducción en cuanto a leyes, ¿no? A partir de 2006 tenemos la ley 26.485, que es muy importante porque bueno, ahí tipifica todas las violencias, y eso se hace visible en los medios de comunicación. A veces con un muy buen tratamiento, a veces no, pero bueno,
los medios de comunicación que informan y forman a la audiencia, muchas veces lo hacen de una manera responsable y eso es muy valorado por la sociedad, por lo menos por un sector de la sociedad que presta atención a eso. ¿Sabes que hay una manera muy práctica, te diría, de darnos cuenta cómo hemos avanzado? Me pasó hace muy poquitos días atrás que veía un programa que debe tener 2, 3 décadas, 3 te diría, y realmente me resultó hasta chocante el tratamiento que se hacía de la mujer, y que ese programa televisivo era, traído acá, encima con un ídolo popular, porque, a ver, el Negro Olmedo, siempre fue un ídolo, pero imagínense hoy eso mismo en la televisión aquí y ahora, inviable. Sí, sería imposible. Y bueno, esos programas son los que han formado quizás a generaciones. Claro, exactamente. Por eso, bueno, es un trabajo bastante fino y siempre hay que recalcar como las pequeñas violencias y recalcar, digamos, la importancia de los medios de comunicación en cómo forman e informan, como decía ella, y ver que son formadores de mentes y de cómo pensamos y vemos la realidad. Bueno, como decías, la ESI es fundamental para poder erradicar estos tipos de violencia o poder concientizar y poder darnos cuenta de estas pequeñas violencias que vivimos todos los días. Yo me voy a ir en un segundito nomás a una pausa, pero quiero que no pase así, porque vos dijiste, están tipificadas todas las violencias, hablaste de la violencia económica, que es más conocida, pero la violencia obstétrica, no. ¿De qué se trata la violencia obstétrica? La violencia obstétrica está relacionada con todo lo que tiene que ver con decidir los partos, por ejemplo. Hay una ley de parto respetado que La Pampa todavía creo que no adhirió. No. Bueno, entonces la ¿Puedo violencia... decidir parir en mi casa, decidir parir, ¿de eso se trata? Te lo pregunto desde el desconocimiento. Sí, por ejemplo, si es necesario colocar la inyección peridural o no, bueno, quién te puede acompañar en el lugar, digamos, del parto, donde se produce el parto. Bueno, hay un montón de leyes que todavía desconocemos y cuando desconocemos las leyes no las podemos hacer cumplir. Pero bueno, hay un largo camino. Y tiene que ver con decisiones que siempre tomamos las mujeres. Hasta qué punto decidimos libremente o no y de manera informada o no. Quédense ahí que en un segundito hacemos una pausa muy cortita y ya regresamos para el último tramo de Jarabe de Pico. Quédense, por favor.